Amigos, agárrense porque esto les va a poner la piel chinita. Y no hablo de la atleta china. Hablo de esa sensación que te recorre el cuerpo cuando ves algo que no debería ser posible y de repente está pasando frente a tus ojos. Esto es de esas cosas que uno guarda en el corazón para siempre. De esas que le cuentas a tus nietos mientras ellos te ven con cara de ya empezó el abuelo con sus cuentos. Pero tú sabes que lo que viviste fue real y fue glorioso. Hablamos de montaña, hablamos de sufrimiento puro, hablamos de una carrera donde el cuerpo te pide que pares y el alma te dice que sigas. Y en medio de todo ese caos, de todo ese dolor que te escupe la montaña en la cara, apareció ella, tranquila, sin aspavientos, sin gritar, sin hacer ruido, como si fuera un día normal de entrenamiento en su pueblo. La mexicana Laura Galván, a la misma que ya nos había roto el corazón de emoción en los 5000 metros de los Panamericanos, volvió a aparecer en el momento menos esperado para recordarle al mundo entero que México no viene a participar, México viene a ganar. Y la favorita china, la que traía todo el peso de su país en los hombros, la que llegó con estadísticas, con récords, con todo un aparato deportivo detrás, se tuvo que quedar mirando cómo una mujer de este lado del mundo le pasaba por encima sin pedirle permiso y sin voltear a verla. Así es Laura Galván, así es México cuando se lo propone. Aquí le dejo con la carrera. Arrancaba la competencia de montaña en los Panamericanos 2025 y el ambiente estaba cargado de expectativa. No de la expectativa que se construye alrededor de nuestra corredora, ojo. Porque a Laura prácticamente nadie la tenía en el mapa para esta prueba. La expectativa era toda para la china. Para esa atleta que había llegado con números que hacían temblar las rodillas de cualquiera, con tiempos que parecían sacados de un videojuego, con una preparación respaldada por todo un sistema que en China funciona como reloj suizo. La delegación china llegó con la seguridad de quien ya sabe que va a ganar antes de que suene el disparo de salida.
Llegaron con esa arrogancia tranquila de los que creen que la medalla ya tiene su nombre grabado y solo falta completar el trámite. Y hay que entenderlos, porque sobre el papel tenían razón. Los números decían lo que decían, los antecedentes decían lo que decían, el mundo del atletismo decía lo que decía, pero el mundo del atletismo no conoce a Laura Galván. Porque Laura Galván no aparece en los papeles cuando más la necesitas. Laura Galván aparece en la pista, en el cerro, en la montaña, en donde sea que le pongas una línea de salida y una línea de llegada. Y ahí, en ese espacio entre esas dos líneas, es donde esta mujer se convierte en algo que la ciencia todavía no ha podido explicar del todo. El inicio de la carrera fue exactamente lo que todos esperaban. La favorita china salió con una seguridad pasmosa, marcando un ritmo que inmediatamente puso a todas las demás corredoras en modo supervivencia. Ese ritmo que te dice desde el primer kilómetro que hoy no es tu día, que mejor te conformas con lo que puedas, que la medalla de oro ya tiene dueña y dueña china. El pelotón se fue acomodando como siempre pasa en estas carreras, Chen con las más fuertes al frente y las que van calculando sus fuerzas en los lugares intermedios. Y Laura, nuestra Laura, estaba ahí. Ahí mezclada entre el grupo sin llamar la atención, sin hacer nada que te hiciera voltear a verla dos veces. Si no la conocieras, si no supieras quién es, probablemente en ese momento te hubieras pasado de largo sin registrarla. Era parte del paisaje, era una más, era la corredora mexicana que completaría su participación y punto. Pero ya sabemos que con Laura las cosas nunca son tan simples. Los primeros kilómetros transcurrieron con la China marcando el territorio. Ese primer tramo de montaña donde el cuerpo todavía no ha entrado en modo de alarma roja, donde todavía tienes gasolina y todavía puedes hacer que todo se vea bonito. La favorita lo hacía ver bonito. Su zancada era precisa, su respiración controlada, su postura la de alguien que ha corrido esa misma montaña en la mente miles de veces durante los entrenamientos. Técnica impecable, condición física de primer nivel, apoyo de un equipo que sabe exactamente qué hace. Era para todos los presentes la imagen de la perfección en movimiento. Y ahí, varios metros más atrás, sin que nadie la estuviera grabando de cerca, sin que el relator estuviera gritando su nombre, sin que las cámaras la siguieran con esa intensidad que le dan a la favorita, estaba Laura Galván, corriendo su carrera. No la carrera que le habían diseñado desde afuera, no la carrera que los expertos habrían planeado para ella. Su carrera. Esa carrera que ella tiene guardada en algún lugar del pecho donde nadie más puede entrar, donde están los kilómetros de entrenamiento, las mañanas frías, los días que el cuerpo dijo no y ella dijo sí, las veces que la montaña le gritó bájate y ella subió más rápido. El pelotón fue pasando por los primeros puntos de control y la favorita seguía al frente. Ninguna novedad en ese frente. Todo marchaba según el guión que el mundo había escrito para esta carrera. La China arriba, las demás peleándose los lugares restantes, y México ahí en el grupo medio, cumpliendo. O eso pensaban, porque en el mundo del atletismo de montaña hay una trampa enorme que muchos cometen, y es esta: confundir posición con estado. Que alguien vaya en 10º lugar no significa que esté en décimas condiciones. A veces significa exactamente lo contrario. A veces significa que alguien está guardando algo tan grande que necesita esconderlo hasta el momento exacto. Y Laura Galván es maestra en esconder lo que tiene. A kilómetro tras kilómetro, la montaña fue haciendo su trabajo de siempre. Ese trabajo ingrato y honesto de ir desgastando a las corredoras, de ir mostrando quién realmente estaba lista y quién había llegado con las reservas contadas. Algunas empezaron a mostrar el cansancio en la cara, ese gesto que te dice que la calculadora interna ya está en números rojos. Otras buscaban dónde agarrarse mentalmente para no soltarse. La montaña no perdona y esa es su belleza brutal. Al final siempre queda lo que es verdad. La favorita china seguía adelante. Eso era verdad. Su ventaja sobre el grupo era visible, real, documentada. Los que la seguían de cerca en el marcador empezaron a hacer sus cuentas y a resignarse al segundo y tercer lugar. Porque cuando una atleta de ese nivel abre esa brecha en montaña, recuperarla no es difícil, es casi imposible. Casi. Esa palabrita chiquita que cambia todo. Casi imposible no es imposible. Y Laura Galván no sabe leer el casi imposible porque en su vocabulario esa frase no existe. Cuando la carrera entró en su parte más exigente, en esa sección de la montaña donde el terreno se pone en tu contra con una inclinación que te hace preguntarte qué decisiones tomaste en la vida para acabar aquí, fue cuando algo empezó a cambiar. No de golpe. No como en las películas donde de repente suena la música épica y el héroe sale disparado. No, fue gradual, fue silencioso. Fue exactamente como Laura Galván hace las cosas. Primero fue una posición, luego otra, sin escándalo, sin correr como si estuviera huyendo de algo, simplemente moviendo las piernas con una eficiencia que no tiene nombre todavía en ningún idioma.
Las corredoras que tenía delante empezaron a quedarse atrás una por una, no porque se cayeran, no porque se rindieran, sino porque Laura pasaba por su lado con esa determinación silenciosa que es más aterradora que cualquier grito de guerra. Cuando alguien te supera gritando, puedes responder. Cuando alguien te supera en silencio, con esa calma que viene de adentro, lo que sientes es que no hay manera de seguirle el paso porque ella no está corriendo contra ti. Está corriendo contra algo mucho más grande que tú y que tú no puedes ver. El grupo fue quedando atrás, las posiciones fueron cayendo, y entonces llegó el momento que nadie tenía marcado en su agenda, el momento que los analistas no habían calculado, el momento que la delegación china definitivamente no había incluido en sus planes. Laura Galván empezó a cerrar la brecha con la favorita. Los que estaban viendo la carrera desde los puntos de observación lo notaron primero. Esa distancia que parecía fija, que parecía el abismo permanente entre la primera y el resto, empezó a moverse, a acortarse. Lentamente al principio, como si los ojos te estuvieran jugando una broma, como si el cansancio de estar ahí parado en la montaña te estuviera haciendo ver cosas. Pero no, era real. Laura estaba más cerca, y cada paso que daba, esa brecha se hacía un poco más pequeña. La corredora china no lo sabía todavía. Seguía en su ritmo, en su mundo, convencida de que la carrera ya era suya, y técnicamente tenía razones para pensarlo. Había dominado desde el principio, había manejado el esfuerzo de manera inteligente, había ejecutado el plan a la perfección. Lo que no había contemplado es que detrás de ella había alguien que no estaba siguiendo ningún plan, porque Laura Galván no necesita planes. Laura Galván tiene algo mejor que los planes. Tiene instinto y tiene unas piernas que parecen funcionar con combustible de otro planeta. Cuando la china finalmente la sintió cerca, cuando ese instinto que tienen las atletas de élite le dijo que algo estaba pasando detrás de ella, ya era demasiado tarde para cambiar radicalmente la estrategia. Podía acelerar, sí. Podía intentar abrir la brecha de nuevo. Pero el problema es que Laura Galván en esa parte de la carrera no era la misma Laura que había salido al principio. Era otra versión. Una versión que se activa en los últimos kilómetros como si tuviera un turbo escondido que nadie le ve hasta que lo enciende. Y cuando ese turbo se enciende, amigos, no hay manera humana de mantenerle el paso. La favorita lo intentó. Hay que reconocerle eso con toda la honestidad del mundo. No se rindió sin pelear. Cuando sintió a Laura cerca, respondió con lo que tenía, con esa capacidad atlética que la había llevado hasta ahí. Con el orgullo de quien representa a todo un país que pone en ella sus esperanzas. Aceleró. Intentó recuperar terreno. Intentó decirle a sus piernas que todavía quedaba algo. Y sus piernas respondieron. No, sí respondieron. Pero el problema es que las piernas de Laura también respondieron. Y las piernas de Laura tenían más respuesta que dar. Fue en ese intercambio, en esa batalla silenciosa que se estaba librando en la falda de la montaña, mientras el mundo apenas empezaba a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, cuando quedó claro que esto iba a terminar de una sola manera. La china podía hacer todo bien. Podía correr perfectamente, podía ejecutar sin errores, y aún así no iba a ser suficiente, porque al otro lado de esa ecuación había algo que los números no capturan, algo que los análisis de rendimiento no logran medir del todo, que es el corazón de una corredora mexicana que decidió que ese día era su día y que ninguna montaña, ninguna favorita y ningún pronóstico le iba a decir lo contrario. Laura Galván pasó a la favorita china en ese tramo donde la montaña más duele, donde el cuerpo más pide clemencia, donde la lógica dice para. La pasó con esa elegancia brutal que tienen los grandes atletas cuando están en su mejor momento, sin mirarla, sin hacer teatro, sin levantar los brazos antes de tiempo. Solo pasó, como si hubiera estado ahí toda la vida y simplemente le tocara pasar, y la china la vio irse. Eso es lo más impresionante de todo. La vio irse y no pudo hacer nada. No porque no quisiera, no porque no lo intentara, sino porque en ese momento Laura Galván estaba funcionando a una frecuencia que no está disponible para todo el mundo. Esa frecuencia que solo se alcanza cuando el entrenamiento, el dolor, la voluntad y el amor por lo que haces se juntan en el mismo segundo, en el mismo cuerpo, en el mismo lugar. Es algo que no se programa, es algo que simplemente sucede. Y le sucedió a Laura Galván en esa montaña, frente a todos, para que el mundo lo viera y lo recordara. Los últimos metros fueron de esas cosas que te marcan. Laura llegando a la meta con esa cara que uno no sabe exactamente cómo describir porque tiene todo al mismo tiempo, el agotamiento total y la alegría absoluta. El cuerpo que ya llegó a su límite y el espíritu que todavía podría seguir. La montaña que lo da todo de ti y al mismo tiempo te da todo lo que tiene. Y atrás, a varios segundos de distancia, la favorita china cruzando también, porque ella también es una atleta extraordinaria. Pero ese día extraordinario no fue suficiente porque al otro lado había algo que va más allá de lo extraordinario. Cuando el tiempo oficial quedó registrado y los resultados se confirmaron,
Hubo un momento de silencio, ese silencio que viene antes de que el cerebro procese completamente lo que acaba de pasar, y luego el ruido de los que estaban ahí, de los que lo vieron en vivo, de los mexicanos que en ese momento, sin importar dónde estuvieran, sintieron ese pellizco en el pecho que da el orgullo verdadero, no el orgullo fabricado. El orgullo que nace de ver a alguien de los tuyos lograr algo que parecía imposible con nada más que sus piernas, su cabeza y su corazón. Laura Galván campeona. Laura Galván que nadie tenía en el radar. Laura Galván que estaba ahí todo el tiempo, callada, corriendo, esperando, acumulando cada kilómetro como ahorro que se cobra todo de golpe cuando más se necesita. Laura Galván que le demostró a la favorita china y a todo el mundo que los pronósticos son solo opiniones y que las carreras se ganan en la pista, en el cerro, en la montaña, con los pies en la tierra y el alma en alto. Y lo más sarcástico de todo esto, lo que de verdad me tiene sin palabras, es que mientras los analistas estaban ahí con sus tablas y sus porcentajes y sus tiempos de clasificación explicando por qué la China tenía ventaja y por qué México tendría que conformarse, Laura ya estaba en la montaña haciendo lo que hace mejor que cualquier experto: correr, sin pedirle permiso a nadie, sin necesitar que alguien le dijera que podía, solo corriendo como lleva haciendo toda su vida, como si la montaña fuera su patio y el podio su lugar natural. Dicen que hasta ahorita la favorita china sigue revisando las imágenes de la carrera, buscando el momento exacto en que Laura la pasó porque le jura a su entrenador que nunca la vio venir. Y tiene razón, nadie la vio venir. Ese es el problema de no conocer a Laura Galván, que cuando por fin la ves ya es demasiado tarde, ya pasó de largo, ya está en otro nivel. Tosh ya está cruzando la meta y tú todavía estás tratando de entender qué fue lo que acaba de pasar. Gracias, Laura. Gracias por hacer que valga la pena poner el despertador temprano, buscar la señal, aguantar la emoción, creer cuando los números dicen que no. Gracias por recordarnos que México tiene mujeres que corren montañas y se comen favoritas para desayunar. México te ama, Laura Esther Galván. Y la montaña también, porque la montaña siempre reconoce a quienes la merecen. Suscríbanse, dejen su like y cuéntenle a todos que vieron esto porque de estas cosas no hay muchas en la vida y cuando aparecen hay que celebrarlas con todo.